Parle. Sí. A ver, yo soy una persona que no intervengo mucho porque soy un poco introvertida, no soy tan extrovertida. Pero creo que la situación lo merece, porque al margen de estas guerras, que cada uno puede tener el pensamiento que tenga, cada uno es libre de pensar lo que sea, creo que debería haber un motivo o un motivo que nos llevara a todos a esa unión. Y creo que es pensar en la gente que nos ha enseñado a amar esta tierra, a amar esta cultura, a vivir de esta forma, a amar este escudo, a la lengua que nos une. Creo que eso debe estar por encima. Aquí se han tirado presidentes por muchísimo menos. Si yo no voy a entrar en ese debate. Yo tengo mi pensamiento sobre esta gestión, pero yo no voy a entrar. Creo que hay por encima algo que es muchísimo más importante. Y creo que es eso que estoy diciendo, ¿no? Este escudo que nos une, este escudo que nos ha dado tanto, esto que nos une, Mestalla, ese olor, la pólvora. Creo que eso debe estar por encima. Cada uno que entre cuando quiera. Es que no es el debate. El debate es que como bajemos, nadie nos garantiza que volvamos a subir. Yo tenía 4 años cuando Valencia bajó a segunda. Me acuerdo perfectamente de ir a Mestalla encima de mi abuelo y me estoy emocionando. Y yo veía la cara de mi abuelo. Yo recuerdo con 4 años, mira, mi hija tiene 3 años. Y yo muchas veces pienso, hostia, si yo con 4 años me quedé con muchas cosas de las que me dijo mi abuelo, mi hija se queda también. O sea, con 4 años te cascas de todo. Te enteras de todo. Y yo veía a mi abuelo antes de irnos a Mestalla, que nosotros vivíamos en el Cabañal y nos íbamos andando por la avenida del Puerto hacia Mestalla, encima de mi abuelo, yo la más de contento. Y cuando volvimos a primera, la cara de angustia de mi abuelo de decir, lo hemos conseguido, es que tenemos que ser conscientes de que estar en segunda, al margen de quien esté de presidente, me da igual que se llame Tuzón, me da igual que se llame Peter Lim, me da igual cómo se llame, está el interés general. Y el interés general es que nosotros no podemos consentir de que la gestión es malísima, que los jugadores tienen números de descenso, que es bochornoso que nuestro escudo esté ahí. Pero somos responsables, creo yo, de llevar este equipo para arriba. Que luego a lo mejor, pues bueno, el destino a lo mejor nos depara estar en segunda otra vez, pero que no quede por nosotros, que no sea por nosotros, que nosotros tenemos Mestalla, que hay que protestar, claro que hay que protestar. Si vuelvo a repetirlo, si por muchísimo menos han tirado aquí presidentes, o se ha protestado para que se vayan, por muchísimo menos. Este tío es el peor tío que ha estado de gestor en el Valencia, el peor de todos, mi forma de pensar. Pero hay una cosa que va por encima, que es el interés general. Y el interés general no es que bajemos a segunda por las guerras personales, los intereses. Mira, este canal tiene un interés, al margen de las opiniones, y es una ventana valencianista, una ventana en la que salimos y nos expresamos nuestros sentimientos. Nos une ese sentimiento, y ese sentimiento es el que nos tenía que unir a toda la afición. Porque yo no me imagino otro equipo de España en que estén peleados por los intereses de otra gente. Es que nos tiene que mover el mismo, nos tiene que mover estos colores. La señera de nuestra cultura, nuestro Valencia, coño. Este puto Valencia es el Valencia de mi vida. No puedo verlo en segunda división, por mí no va a ser. No sé. Te digo una cosa, tío. Te digo una cosa. Tu intervención de ahora mismo, yo de Boro se la ponía a los jugadores antes del partido. Me ha encantado. No lo sé, tío. Yo ya te digo, yo soy una persona que no soy muy introvertida. Puede dar vergüenza, pero yo he coincidido con vosotros en un partido de fútbol de Luigi Team contra Carlos Team. Y simplemente con 5 minutos te das cuenta de que aquí el único interés que hay es que el Valencia es nuestro Valencia. No hay ningún interés más, ni económico, ni nada de nada.